licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta primera sesión nos honra la presencia de nuestros invitados. Tenemos en Portugal, en la ciudad de Braga y la Facultad de Filosofía allá, al doctor Noé Expósito Ropero. Él es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Es especialista sobre todo en temas de ética y en el horizonte de la filosofía práctica de José Ortega y Gasset y Edmund Husserl centralmente, aunque no son los únicos temas de especialización del doctor, ni por supuesto de interés del doctor Expósito Ropero. Su trayectoria y sus publicaciones, que han sido intensas y múltiples en los últimos años, giran en torno sobre todo a temas de filosofía práctica y del pensamiento de Ortega y de Husserl, principalmente en el horizonte más amplio quizás de la propia tradición hispánica de la filosofía. Como replicante tenemos al maestro Fidel Argenis Flores. Él tiene un perfil de especialización en temas de filosofía contemporánea, especialmente temas y corrientes del existencialismo francés de la segunda mitad del siglo XX, y su primer horizonte de formación en la licenciatura en filosofía aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México ha sido sobre todo la filosofía helenística. Su tesis de licenciatura sobre la figura de Heracles y el sentido de Heracles como héroe o santo patrono de los cínicos, pues fue su trabajo de investigación inicial. Actualmente se especializa en la filosofía de Albert Camus. Voy a permitirme, como moderadora y coordinadora del seminario, de esta sesión concretamente, plantear un poco los antecedentes de la sesión de esta mañana y la dinámica de trabajo. Primero, la dinámica de trabajo. El doctor Noé tendrá aproximadamente 30 minutos, 35, para una exposición global de los contenidos de los materiales de trabajo de este seminario, que son 2 cartas de Séneca y un artículo sobre el suicidio estoico. A continuación, nuestro replicante, el maestro Fidel Argenis, desarrollará sus puntos de vista sobre la exposición y el tema mismo, y una vez hecho esto tendremos un espacio de algunos minutos por si hay una contrarréplica o bien para abrir la discusión a los participantes del auditorio. Sobre el contexto temático del trabajo de esta mañana, me limitaría a plantear pues 2 direcciones de una discusión muy afortunada que sostuvimos el doctor Expósito y yo hace unas semanas a propósito del tema del suicidio y su relación con el sacrificio y el autosacrificio humano. Básicamente el tema de discusión era si el suicidio podía considerarse desde sus motivaciones, ¿no? como un acto libre, sí, digamos, indudable en ese sentido, pero de una libertad motivada en qué tipo de valoración de la vida, ¿no? Es decir, básicamente la pregunta fue: ¿cuál es el sentido del suicidio estoico? O sea, ¿cuáles son las motivaciones que orientan una empresa, entre comillas, como la del suicidio en el estoicismo, en un contexto principalmente romano, menos quizás que en el contexto delimitadamente griego? Y bueno, la pregunta desde mi punto de vista que dejó abierta esa discusión fue si el suicida estoico parte de una valoración positiva o negativa de la vida para emprender el acto de arrebatarse o de quitarse la vida. Más o menos ahí fue donde se trabó nuestra discusión, y eso nos llevó o nos trajo a esta mañana
en la que queremos plantear esa pregunta a un auditorio más amplio, más especializado y también en formación, que pueda participar del debate en torno a esta cuestión. Así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Noé Expósito, agradeciéndole infinita y muy sinceramente su participación el día de hoy desde Portugal y esperando desde luego que haya muy pronto posibilidades de vernos en carne y hueso aquí en Toluca. Muchas gracias, doctor, y adelante. Los agradecimientos son míos, ¿no? Vienen de mi parte. No sé si se escucha bien porque estaban poniendo en el chat que se escuchaba regular. No sé si se ha solucionado ese tema. Quizás también después para el diálogo, pero bueno. En fin, como digo, obviamente, muchísimas gracias a ti, Marcela, por la invitación y por la organización de esta sesión de seminario. Y también a Fidel Argenis por ofrecerse también a participar hoy. Y bueno, como bien has contextualizado, de ahí viene nuestro diálogo. Y lo primero que tengo que decir es que yo no soy especialista, ¿no? en filosofía clásica, así que yo vengo básicamente a aprender también hoy, ¿no? He preparado un breve esquema que puedo compartir, si puedo compartir pantalla, a ver si se ve bien. No sé si se puede ver. Se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, intentaré no extenderme mucho, unos 25 o 30 minutos hemos acordado, creo que podré ajustarme a ese tiempo. Y bueno, el tema efectivamente es el sentido del suicidio en el estoicismo y voy a dividir la ponencia en 4 partes, aunque se ven muchos puntos, pero intentaré, como digo, ser breve. En una primera aproximación al tema, hablaré de Séneca, la teoría de los valores, que es lo que llamamos axiología, y la Escuela de Madrid. En un segundo punto, en una segunda aproximación al tema, voy a plantear brevemente un diálogo que creo que está pendiente entre fenomenología y estoicismo, a partir de Husserl y Heidegger. En un tercer punto, en una tercera parte, plantearé una revisión de 4 prejuicios que creo que operan a la hora de leer los textos estoicos, y especialmente a Séneca, como veremos. Y en la última parte ya entraremos en el tema del sentido del suicidio en el estoicismo, y creo que se puede entender mejor, ¿no? Desde este contexto más general. Entonces, bueno, pasando al primer punto, primera aproximación al tema, Séneca, la teoría de los valores, axiología y la Escuela de Madrid. Mi primera aproximación al tema viene precisamente de la mano de Ortega, que es uno de los filósofos que más he trabajado, concretamente de una tesis que planteaba en 1923, en la que nos dice lo siguiente. Dice Ortega: llamo estimativo a todo lo que se refiere a los valores y a la valoración. Con ello, reanudo una excelente tradición que inicia nuestro Séneca y siguen los estoicos del siglo XVI. Esta afirmación, a su vez, se funda en otra tesis que Ortega defendió en 1918 y de la que no hemos tenido noticia hasta el año 2007, cuando se publicó este texto inédito, como digo, ¿no? Y la tesis es la siguiente. Dice Ortega: no carece de fundamento histórico el haber yo dado la preferencia para expresar estos problemas a las palabras estimativa y estimar. Por ventura, la última vez que aparece en el pasado filosófico la clara intención de sistematizar los valores, bien que en su forma de bienes como labor previa a toda ética, es en una carta de Séneca. Nuestro español romano expone a Lucilio, en la epístola 89, las varias divisiones que se habían hecho de la filosofía. Entre ellas, parece acostarse mejor Séneca a la que atribuye al estoico Aristóteles de Chios. Y tras ofrecernos una extensa cita en latín,
resume Ortega la tesis que es la que quiero traer aquí, ¿no? Sería esta, la segunda tesis. Dice Ortega, no cabe más aguda claridad sobre, primero, el problema objetivo de los bienes, segundo, su independencia de los ímpetus, es decir, de los apetitos y afectos, tercero, la prioridad de aquella cuestión sobre esta, y cuarto, la consideración del problema específicamente ético, de actionibus, como derivado del estudio objetivo de los valores. Dignitates sepretia rerum, por un lado, y de la psicología de los actos afectivos, por otro. El conocimiento, gnosis, de valores es nombrado con la palabra estimar. Bien, cito esta tesis de Ortega, aunque no voy a entrar en ella, sencillamente la quiero plantear porque será desde aquí, desde donde voy a leer a Séneca, es decir, mi aproximación o mi interés por el estoicismo viene a partir del estudio de la axiología, de lo que llamamos la teoría del valor, y será un poco una lectura, si no sistemática, al menos sí desde una problemática ética, desde la teoría del valor. Será desde donde voy a leer a Séneca. También, en un segundo punto de referencia que quiero al menos mencionar, sería Séneca y el estoicismo en la Escuela de Madrid, que se han trabajado también. Por ejemplo, María Zambrano tiene un libro interesante sobre el pensamiento de Séneca, el pensamiento vivo de Séneca, del 44, donde ella recopila algunos fragmentos de Séneca y hace una introducción interesante, pero sobre todo quería al menos mencionar también a otro discípulo de Ortega, que es Julián María, muy conocido, que tiene varios ensayos interesantes, por ejemplo, Ataraxia y el sionismo, o Tratado de lo Mejor, que son ensayos en línea con el estoicismo, pero sin embargo, Marías, a mi juicio, repite algunos prejuicios y algunos sesgos interpretativos que se ven sobre todo, por ejemplo, en su traducción del texto de Séneca sobre la felicidad, que tradujo precisamente a propuesta de Ortega en el 43 y se reeditó en la editorial Alianza en 1980. Es una edición que ha tenido muchísimas ediciones, de hecho yo creo que fue de las primeras que leí también, y lo interesante de esta edición de Marías es que aquí hace una introducción muy crítica con el estoicismo, incluso excesivamente crítica a mi juicio, donde le reprocha, por ejemplo, no estar a la altura del cristianismo. Incluso a lo largo del texto de la traducción va añadiendo notas al pie donde va criticando la visión que tiene Séneca de Dios y de la religión, y bueno, entonces es muy llamativo, y como digo, creo que es un prejuicio que todavía hoy pues opera, ¿no?, a la hora de leer a Séneca. Entonces, bueno, este sería un poco el primer punto, la primera óptica desde la cual planteo mi lectura de Ortega, perdón, de Séneca y del estoicismo. Una segunda aproximación al tema, que también viene a propósito del seminario y del diálogo con Marcela, es la relación entre fenomenología y estoicismo. Y planteo aquí si es un diálogo pendiente, y yo creo que sí, que es un diálogo pendiente, sobre todo y para empezar en los dos fundadores, en las dos figuras más importantes de la fenomenología, que son Husserl, ¿no?, y Heidegger. Para empezar por el primero, llama la atención la presencia y sobre todo la ausencia del estoicismo en los escritos de Husserl. En sus lecciones de ética y teoría del valor y en sus lecciones de introducción a la ética, las primeras del año 8-14 y las segundas del año 20-24, que es donde Husserl de alguna manera resume su teoría ética, pues no aparece por ningún sitio, no menciona siquiera nada del estoicismo y tampoco ningún filósofo latino, lo cual llama la atención. Por ejemplo, el capítulo 2 de estas lecciones de ética del año 20 está dedicada a las posiciones fundamentales de la ética en la antigüedad. Y no aparece para nada Séneca, ¿no?, ni el estoicismo, como digo. Tampoco, y este texto también es muy llamativo, un manuscrito del año 26-27, que se titula, como recojo aquí, ¿existe una consolatio philosophiae? Memento mori, destino, mi deber individual frente a las fuerzas adversas del destino,
la creencia, fe, Glaube, escribe Husserl, en un mundo con sentido como fuerza e impulso de Dios, Gotteskraft, en la superación de las irracionalidades del mundo. Es decir, como sabemos, quienes estáis familiarizados con el estoicismo, sabéis que son temas obviamente pues, fundamentales, ¿no? La idea de consolatio, la consolación de la filosofía, el propio Séneca se suele considerar que inaugura un poco también el género con las consolaciones a Elvia, a su madre, ¿no? Y la idea de memento mori, en fin, pues tampoco aparece para nada aquí mencionado ni Séneca ni ningún filósofo estoico. La razón de ello, al menos hasta donde he podido investigar, la encontramos en un texto en el que sí hace referencia Husserl al estoicismo, y es un texto de una década prácticamente antes, del año 17-18, unas lecciones muy conocidas sobre el ideal de humanidad de Fichte. Aquí, en este texto, plantea Husserl una serie de críticas al estoicismo, siguiendo al filósofo a Fichte, ¿no? Recojo los textos, bueno, como veréis, he intentado recoger los textos más sencillos o más claros posibles para que sean, digamos, los propios autores, ¿no? Para que quede constancia de las tesis que mantienen cada uno de los autores citados. Y bueno, como es un seminario de textos, pues me parecía oportuno también traerlos, ¿no? Aquí para que se comenten. Entonces, aquí Husserl en este texto plantea dos críticas fundamentalmente, que yo considero prejuicios, son dos prejuicios, y este sería uno de los temas que me gustaría también plantear como debate, ¿no? La primera crítica que hace Husserl dice así, dice, esta libertad de la apatía estoica es aún una libertad vacía. El amor que mueve al estoico carece de toda positividad. Es el amor meramente formal a la libertad como tal. Le falta, por tanto, el contenido. En cierto modo, sigue una página más adelante, en todo esto somos todavía egoístas, incluso en el estadio de la rectitud y engreimiento morales del sabio estoico. Bueno, esto es lo que podemos llamar el prejuicio ético axiológico respecto a la idea de virtud estoica. Más adelante la comentaré también. El segundo prejuicio, que podemos llamar el prejuicio metafísico o religioso, creo que se puede resumir en estas líneas también de Husserl. Dice, en conformidad con todo esto, también la manera religiosa de ver el mundo que resulta del punto de vista estoico y que tenía consecuentemente que identificar a Dios con el orden moral, esto es, la fichteana del primer periodo, es sin duda imperfecta, valiosa a lo sumo como estación de paso para la ascensión a la cima de la verdadera religión. Al principio cree Fichte que es una estación necesaria, pero más adelante abandona con razón este punto de vista. Bueno, aparte del prejuicio, como digo, metafísico-religioso, sí que hay un punto que me parece interesante, y es que implícitamente, quizás sin quererlo Husserl, aunque bueno, esto sería un tema de debate, está asumiendo esta idea del orden moral del mundo estoico como, digamos, un antecedente de su propia teoría, porque claro, él asume este principio de Fichte. La cuestión es, ¿no?, si luego en este último paso que da, cuando habla de la verdadera religión, si realmente hay que aceptar esa tesis, pero la anterior, de que el orden moral del mundo del que hablaba Fichte ya está en el estoicismo, pues bueno, creo que es una tesis interesante, ¿no? Me limito a plantearla y en el diálogo, pues si interesa, podemos profundizar un poco más. El segundo autor, que creo que es también importante que se mencione al menos en este contexto, es Heidegger, ¿no?, que es otro de los fundadores de la fenomenología, y su obra más importante, como he sabido, es Ser y Tiempo, de 1927. Allí, en estos 3 parágrafos que cito brevemente aquí, el primero de ellos, el parágrafo 7, habla del método fenomenológico de la investigación, y allí mantiene Heidegger la conocida tesis de que la ontología solo es posible como fenomenología. Y en el siguiente parágrafo, en el 41, estará una de las tesis principales de Ser y Tiempo,
que es el ser del Dasein como cuidado. Bueno, no sé hasta qué punto estamos familiarizados con Heidegger, tampoco quiero entrar mucho aquí, pero básicamente, como sabemos, ¿no? Dasein para Heidegger es ser humano o hombre, ¿no? Lo que pasa es que él no quiere utilizar esa palabra, ser humano, porque entiende que eso es anclarse de alguna manera en el plano antropológico, en el plano que él llama de los conceptos naturales, de los conceptos cotidianos, y él se quiere mover en el plano que él llama ontológico, frente a este primer plano que sería el plano óntico. Dasein en alemán significa ser ahí, ¿no? Entonces, un ser, o existencia, un ser humano, ¿no? Sería, sobre esto de debate, por eso, de hecho, el traductor no traduce la palabra Dasein, hay acuerdo en no traducirlo, justamente por esto, ¿no? Porque no se sabe muy bien qué significa Dasein. Pero justamente esta ambigüedad la que quiero resaltar aquí, porque claro, Heidegger no quiere hablar de ser humano, ni de, digamos, una existencia concreta, ¿no? Sino que se quiere mover en un plano ontológico. Ahora, después podemos explicar, de hecho, ahora vamos a entrar un poco en esto. La tesis, lo que quiero, digamos, lo importante aquí en este punto, lo que quiero resaltar es que frente al plano óntico que habla Heidegger, en el que se habría movido toda la historia de la filosofía, hasta la fenomenología, y bueno, y sobre todo hasta él, porque el propio Heidegger después criticará a Husserl, a su maestro, precisamente un poco por esto, hasta este planteamiento ontológico, pues la historia de la filosofía se habría movido en este plano de lo óntico, ¿no? Digamos que asumen conceptos acríticamente, conceptos naturales. Un ejemplo rápido que se puede poner es la idea de tiempo. Todos sabemos qué es el tiempo, pero si nos preguntan qué es el tiempo, es muy difícil explicarlo. Y de hecho seguramente empleemos conceptos a lo mejor de la ciencia o hablemos de, digamos, conceptos recibidos, ¿no? De la tradición. Frente a ello, frente a este análisis o frente a este uso que Heidegger va a llamar óntico, pues la fenomenología lo que hace es retrotraer los conceptos o el uso de los conceptos a la experiencia de cada uno, a la experiencia de cada cual. Y eso sería el empleo del método fenomenológico, ¿no? Entonces, aplicado al caso concreto que nos interesa aquí, Heidegger quiere interpretar la idea de existencia de ser humano como cura, lo que él llama cuidado, ¿no? Entonces, cito este parágrafo porque aquí asume por un lado que Séneca es un precedente de esta idea suya, pero sin embargo se queda anclado, ¿no? En este plano no profundamente filosófico, ¿no? Bueno, dice Heidegger así, dice, la historia del significado del término óntico cura permite incluso entrever nuevas estructuras fundamentales del Dasein, del ser ahí. Burdach, que es un estudioso, ¿no? del tema, llama la atención acerca de un doble sentido del término cura, el cual no significa afán ansioso, sino también cuidado y dedicación. Séneca escribe así en su última carta, en la epístola 124, cita Heidegger a Séneca, de las cuatro naturalezas que existen, árbol, animal, hombre, Dios, las dos últimas, que son las únicas dotadas de razón, se distinguen entre sí en que Dios es inmortal y el hombre mortal. El bien de uno, vale decir, el de Dios, lo realiza su naturaleza. El del otro, el del hombre, el cuidado, cura. Es decir, sencillamente la tesis que está aquí defendiendo Heidegger es que defenderá en Ser y Tiempo, es que el ser humano, la esencia, si podemos hablar así, ¿no? del ser humano, es hacer por ser, dirá él, es ser proyecto, tiene que cuidar por ser. No le viene ya hecha lo que sea su vida, lo que sea su propio proyecto, ¿no? Eso sería, digamos, la característica del Dasein, del ser humano. Sin embargo, aunque, y esta es la idea, como digo, ¿no? Aunque Heidegger de alguna manera está reconociendo que Séneca
habría entrevisto un poco este plano ontológico en el que se descubre estructuras fundamentales del ser humano. Sin embargo, se habría quedado en el plano óntico, ¿no? Claro, esto, para quien a lo mejor no esté muy familiarizado con esta terminología, que es un poco ciertamente oscura, la consecuencia de ello es que quienes siguen a Heidegger y quienes siguen estos planteamientos, pues han solido dejar, digamos, de lado a Séneca y a buena parte, ¿no?, de la filosofía tradicional, precisamente por considerar que no han llegado a este nivel profundamente ontológico, ¿no?, y que de alguna forma se ha quedado anclado en una concepción del ser humano pues ingenua, que asume conceptos tradicionales, acríticos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí hay otros dos prejuicios que hay que revisar y que de hecho siguen operando todavía hoy a la hora de interpretar la historia de la filosofía. El primer prejuicio es el prejuicio que podemos llamar metodológico, como digo, para interpretar la historia de la filosofía, y el segundo sería un prejuicio óntico, antropológico, frente a Séneca y contra la idea misma de antropología filosófica. Sabemos que Heidegger, bueno, también tenía un prejuicio y era muy crítico con la idea misma de antropología filosófica. De hecho, en el último número del Acta Mexicana de Fenomenología tradujimos un texto de un diálogo crítico de un discípulo de Heidegger, de Landgrave, en diálogo con Heidegger, ¿no? Bueno, entonces, este es un poco el panorama en el que yo creo que nos encontramos, al menos desde Husserl y Heidegger, a la hora de interpretar los textos estoicos y sobre todo a Séneca, ¿no? Entonces, frente a este planteamiento, que yo creo que, como digo, se basa en varios prejuicios, pues creo que el primer paso sería revisar, aunque sea brevemente, esos 4 prejuicios. Voy mirando porque no sé muy bien cómo voy de tiempo, vale, está bien más o menos. Por eso voy mirando aquí el cronómetro. El primer prejuicio metodológico, como digo, Séneca de alguna manera responde, o yo creo que se podría responder, y encontramos la siguiente idea en su texto sobre la tranquilidad del ánimo, que es un ensayo de Séneca, ¿no? Dice Séneca lo siguiente: a este asiento firme del ánimo los griegos le llaman eutimia o estabilidad, y sobre ella hay un bello volumen de Demócrito. Yo la llamo tranquilidad, porque no es necesario imitar y traducir las palabras según su forma. La cosa misma de que se trata ha de expresarse con algún nombre, que ha de tener la fuerza y no la cara de su designación griega. Es decir, aquí Séneca de alguna manera, aunque hay que pensar que Séneca está en el siglo I y obviamente pues no había descubierto y no había tematizado el método fenomenológico, pero de alguna forma sí que está entreviendo cuál sería el que luego será el principio fundamental de la fenomenología, que es justamente volver a las cosas mismas, volver a la experiencia. No importa tanto la forma, los conceptos, el lenguaje, sino la experiencia que hay detrás del lenguaje. Y claro, aquí Séneca se está oponiendo también directamente a una tesis de Heidegger conocida, según la cual el lenguaje para pensar, el lenguaje originario es el griego y después el alemán, frente al latín, que de alguna forma ya sería una, en fin, si no degeneración, pero desde luego no estaría a la altura, ¿no?, del griego y del alemán, ¿no? Aquí la tesis de Séneca, como vemos, va directamente en la dirección contraria. El segundo prejuicio, que he llamado el prejuicio óntico-antropológico, sería, o yo creo que se puede responder también desde los textos de Séneca, y sería lo siguiente, y es que la antropología filosófica, o lo que podemos llamar la indagación filosófica sobre la condición humana, la expresión es de Séneca, la condición humana, es plenamente ontológica. Es decir, por ejemplo, cuando analizamos su concepción, cómo entiende él nuestra condición mortal, nuestra condición temporal, vulnerable, ahí está describiendo estructuras y dimensiones fundamentales de la vida humana, ¿no? Por ejemplo, cuando habla, dice, en esta cita de las cartas a Lucilio, la carta 1, dice: todo Lucilio es ajeno, solo el tiempo es nuestro, la naturaleza
nos ha instalado en esta única propiedad, huidiza y resbaladiza, de la que nos echa quien quiere. O cuando dice también sobre la brevedad de la vida, al principio, cuando dice, no toda la existencia es vida, sino tiempo. Curiosamente, ser y tiempo, esta será una de las tesis, vamos, esta será la tesis de Heidegger en realidad, ¿no? El ser humano es tiempo, es temporalidad, es historicidad. Entonces, este sentido ontológico del cuidado, de la cura, Heidegger utiliza el término alemán Sorge, yo creo que aparece en toda la obra de Séneca y no solo anecdóticamente en la última epístola, como sugiere Heidegger, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí creo que se puede recuperar toda la obra de Séneca como una aportación muy, muy relevante a la antropología filosófica. El tercer prejuicio religioso metafísico, yo creo que, y esta otra tesis que de alguna manera dejo planteada, es que la fundamentación de la ética estoica, concretamente la de Séneca, es filosófica y no religiosa ni metafísica. Por ejemplo, cuando dice la carta 93, la carta a Lucilio, dice lo siguiente: pero imagina que me quitan de en medio y que tras la muerte no queda nada del hombre. Mi grandeza de ánimo será la misma aunque muera para no ir a ninguna parte. Dice un poco más adelante: ¿qué necesidad hay de oraciones? Hazte tú mismo feliz y te harás si entiendes que son cosas buenas aquellas en las que se mezcla la virtud y malas aquellas con las que se junta la malicia. O un poco más adelante, en la misma carta 31 que tenemos planteada para el seminario, dice: el conocimiento de la realidad y la ciencia que nos permite conocer las cosas humanas y divinas. Ese es el bien supremo, y si te apoderas de él, vienes a ser compañero de los dioses, no su solicitante. Piensa que los dioses, cuando estaban de nuestra parte, eran de barro. Es decir, ya sé, y me adelanto a la posible objeción, de que la ética estoica obviamente está muy ligada a la ontología estoica y a su teoría del conocimiento. Sin embargo, la tesis que planteo, sobre todo en Séneca, como digo, es que su ética se funda sobre todo en su antropología filosófica, en su concepción del ser humano. Pongo un ejemplo, y yo creo que con esto se puede entender claramente lo que digo. A diferencia, por ejemplo, de la ética cristiana, obviamente la ética cristiana depende más de su ontología, depende de la existencia de Dios, es una ética teológica. Sin embargo, por contra, la estoica, como digo, no depende tanto de esa ontología o de esa teoría de la realidad o de esa concepción de la divinidad, sino más bien de su concepción del ser humano, ¿no? Esa es la tesis que quiero plantear. Y por eso creo que también aquí radica la actualidad de Séneca, precisamente, en que siguen siendo vigentes sus análisis de la vida humana, ¿no? El último prejuicio sería el prejuicio ético axiológico sobre la virtud estoica. Bueno, frente a las críticas de Husserl a la libertad estoica como vacía, formal y carente de positividad, pues son de sobra conocidas las 4 virtudes básicas del estoicismo, ¿no? La justicia, o lo que llama Séneca también sentido de la equidad, en segundo la fortaleza, la firmeza, en tercer lugar la templanza o serenidad y cuarto la sabiduría, definida tal y como se está mencionando, ¿no? Entonces, para Séneca, la plena libertad, dice él, es no temer a los dioses, no desear cosas torpes ni excesivas, tener el mayor poder sobre sí mismo. Es un bien inestimable llegar a ser dueño de sí mismo. Aquí, y este concepto creo que va a ser muy importante para la idea del suicidio, está planteando Séneca 2 ideas de libertad. Libertad negativa, como liberarse de, y una libertad positiva, es decir, libertad para. De hecho, como señala un estudioso que ahora comentaremos, Rist, esta sería una de las aportaciones de Séneca, esta idea de libertad negativa, que no estaba antes en los estoicos anteriores. Esa es al menos la tesis de Rist. Es también de destacar la crítica al utilitarismo y su defensa de la magnanimidad como virtud ética, dice Séneca. La recompensa de toda virtud está en ella misma, pues no se practica para la recompensa,
El pago de la buena acción es haberla hecho. Y hay también una propuesta positiva de alcance universal, dice Séneca. Hay que buscar aquello que no empeore día a día, que no pueda verse estorbado. ¿Qué es eso? El alma, animus, ¿no? El alma, pero el alma recta, buena, grande. ¿Qué otra cosa la llamarías sino Dios que se hospeda en cuerpo humano? Esta alma puede corresponder tanto a un caballero romano como a un liberto, como a un esclavo. ¿Qué es, en definitiva, un caballero romano o un liberto o un esclavo? Etiquetas surgidas de la fanfarronería o la injusticia. En fin, creo que la carta habla por sí sola, ¿no? Y bueno, sobre la amistad también, igual, ¿no? Dice, el sabio se contenta consigo mismo, no de manera que desee estar sin amigos, sino de manera que pueda estarlo. Y este pueda, que te digo, supone lo siguiente: en el caso de perderlo, lo sobrelleva con serenidad. Entonces, bueno, creo que aquí, bueno, no me quiero extender más, pero creo que hay citas e ideas suficientes, ¿no? Para que Husserl, pues bueno, creo que este juicio que hace sobre Séneca y sobre el estoicismo se basa en un prejuicio que podría haber revisado y creo que no lo hizo. Entonces, bueno, para eso esa es nuestra tarea, ¿no? Entrar en diálogo crítico con los autores también. Finalmente, llegamos ya al último punto, que es el que realmente nos interesa aquí, pero creo que era importante tener a la vista esta idea de virtud y esta teoría también, sobre todo antropológica, del estoicismo para comprender la idea del suicidio, ¿no? Muy brevemente, para entender la concepción de la muerte y el suicidio como fundamento de la libertad negativa, ¿no? Habría que plantear primero, por un lado, la concepción de la muerte en el estoicismo. La muerte se entiende como un destino inevitable y la filosofía como una meditatio mortis. Dice Séneca, vive mal quien no aprende a mal, dice, vive mal quien no aprende a bien morir. Hay una tesis clave que creo que es muy importante para entender también la idea de la reflexión sobre la muerte y sobre el suicidio, que es la que suele llamarse la tesis de la previsión o de la reflexión sobre la expectativa, ¿no? Y dice lo siguiente, Séneca, lo imprevisto pesa más, la novedad añade peso a las calamidades y ningún mortal deja de acrecentar su dolor cuando a él se añade la sorpresa. Por eso nada debe ser para nosotros inesperado. En este punto, Séneca, digamos que es un estoico ortodoxo en su concepción de la muerte. Sin embargo, respecto a su teoría del suicidio, encontramos diferencias y novedades relevantes respecto al estoicismo anterior, ¿no? Zenón, Cleante, Crisipo, etc. Así lo señala uno de los, vamos, un buen conocedor del estoicismo, es una referencia clásica, John Rist. Estos 4 puntos, ¿no? Serían los siguientes. Una constante reflexión sobre el tema del suicidio, ausente o menos presente en los anteriores. Segundo, su justificación del suicidio. A diferencia de los estoicos precedentes y de la doctrina de Platón en el Fedón, Séneca no apela a ninguna señal ni llamada divina para justificar el suicidio, sino que queda al libre arbitrio de cada persona. Hay también en Séneca un énfasis en un concepto negativo de libertad, ausente de los primeros estoicos, como hemos dicho. Y Séneca, dice Rist, abandona el viejo punto de vista que hacía de la vida y de la muerte una cuestión de indiferencia. Aquí, en fin, a mí me parece directamente incorrecto, aunque esto también lo dejo para el debate. De todo ello, deduce Rist que su teoría del suicidio, dice literalmente, se basa en un odio a la vida y fundamentalmente el hombre sabio de Séneca está enamorado de la muerte. Sin embargo, yo creo que la posición de Séneca resulta mucho más compleja y matizada. La carta 70, que es la que tenemos, la que propuse para el seminario y suele ser la referencia para el estudio de este tema en Séneca, ahí expone una serie de argumentos. Yo he seleccionado solamente 5, brevemente, los voy a citar y ya con esto casi voy terminando, que creo que matiza mucho más la idea que tiene Séneca, ¿no? de su justificación del suicidio. Primero, la libre elección.
Efectivamente, para Séneca, cada cual debe hacer que los otros aprueben su vida, pero su muerte es cosa de él solo. La mejor es la que a él le agrade. ¿Mm? Es decir, lo que podemos llamar el argumento de la libre elección. Segundo, la idea de dignidad y libertad, dice Séneca. Es preferible la muerte más asquerosa a la esclavitud más limpia. En tercer lugar, la idea de la buena muerte. Dice, tal como una vida larga no es a todas luces mejor, así una muerte más larga resulta a todas luces peor. Este cuarto argumento también me parece bastante relevante, ¿no? Lo que él llama la imposibilidad de preceptos generales. Dice, realmente no podría uno pronunciarse sobre este asunto y decidir si cuando un poder externo ha decretado ya nuestra muerte, hay que adelantarse o esperar. Y es que hay muchos factores que pueden inclinarnos a una cosa u otra. Y finalmente, el quinto hecho, que creo que es también muy relevante, son los ejemplos modélicos que él toma de Catón y Sócrates, que son sabios, los considera sabios, pero también de gladiadores y lo que Séneca llama ejemplos viles, que eligen libremente la muerte digna, dice Séneca, gracias a su violento empuje. Por tanto, Séneca los equipara aquí en valentía, pero no en virtud, ¿no? Y sabiduría, como sugiere Rist. Rist lo que viene a decir es que al concederle a estos ejemplos viles y tomarlos como ejemplos también de valentía, como si de alguna forma Séneca estuviera equiparando, ¿no?, a estos ejemplos viles con los sabios, lo cual resulta inadmisible, incluso una contradicción, dice Rist, ¿no?, con la propia teoría de Séneca. Pero realmente Séneca no hace eso, le concede valentía, pero no virtud, ¿no? Entonces, para terminar, yo creo que no hay, por tanto, un odio a la vida, sino muy al contrario, un llamamiento a la vida y a la muerte buenas. Ambas exigen, antes que nada, tomar conciencia de nuestra finitud. Ambas están al alcance de todos por el hecho de ser seres humanos, pero solo se logran mediante el esfuerzo de la meditación filosófica. Por eso dice Séneca, te prohíbo que te abatas y deprimas. No te limites a no rechazar el esfuerzo, búscalo. Esto sería hasta aquí las tesis o mi planteamiento, ¿no?, sobre este tema. Y querría solamente ya para el penúltimo punto, y ya en 5 minutos realmente termino, que ya sé que me estoy pasando un poco, la tesis de Marcela, que efectivamente dio lugar a este diálogo, y es, solamente voy a citar este fragmento recogido de un trabajo suyo reciente, que se titula Fenomenología de la sangre, el autosacrificio como mito del cuerpo, publicado aquí en esta revista, ¿no? Dice Marcela lo siguiente, el autosacrificio no es suicidio, ni se corresponde estrictamente con las formas históricas más comunes del martirio. La distinción fundamental entre estos modos de trato destructivo del cuerpo radica bien en sus orientaciones valorativas, bien en la diferencia misma entre el valor y el disvalor de la vida y del cuerpo propio para el yo. El suicidio deviene de una infravaloración de la existencia humana o de una sobrevaloración de sus determinaciones emocionales negativas, como en ciertos casos o decisiones de la praxis estoica y cínica. Las motivaciones del suicidio estoico tienen su razón en este modo negativo o limitado de la valoración de la vida y del cuerpo en ciertos aspectos, tanto como en la necesaria afirmación de una individualidad libre que consiste esencialmente en su autodeterminación contra la convención, hasta el límite del suicidio. Bueno, tengo que decir que aquí hay 2 largas notas, que aquí no las cito, pero que Marcela cuelga, ¿no?, de este párrafo, y que me limito a citar este párrafo para dejarlo también para el diálogo, ¿no? Y ya sí que sí, en 1 minuto solamente un brevísimo apunte final sobre la imagen de Séneca, que, y este sería ya el último prejuicio que creo que es importante señalar, normalmente en todos los libros de Séneca y en todas las imágenes que circulan, suele aparecer esta imagen de Rubens, de la muerte de Séneca, e incluso este busto, que hoy sabemos que es un busto falso, lo que se llama el pseudo-Séneca. Sin embargo, desde 1813 sabemos que el verdadero rostro de Séneca es este,
Si uno compara ambos rostros, pues yo creo que hay una diferencia importante, ¿no? Uno, en fin, mirando casi al cielo, rogando piedad, y este pues está mirando al horizonte con la serenidad y la calma estoica, y además, y este hecho no es menor, es un busto bifronte que tiene detrás a Sócrates. No podía tener a otro, ¿no? El sabio griego con el sabio, que es el único que podía, digamos, equipararse en Roma, ¿no? En el mundo latino. Todo esto lo cuenta con todo detalle Alberto Monterroso en este libro de Séneca, La sabiduría del imperio, que es un libro actual de 2018 y que recomiendo es una buenísima introducción a Séneca y a todos estos temas. Y ya sí que sí, muchísimas gracias y disculpad que me he pasado unos minutos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, doctor Noé. No sé si me estoy escuchando bien, espero que sí, por ahí en los comentarios veíamos que no se escuchaba bien, ¿no? Pero yo espero que sí. Bueno, hay una serie de cosas que señalar, ¿no? Aquí tengo mis notas alrededor de lo que he estado escuchando en torno al estoicismo, en torno a la perspectiva del suicidio que tiene Séneca y que curiosamente, como ya lo citaban por ahí en el textito de Zambrano, ¿no? El pensamiento vivo de Séneca, que por cierto aquí traigo porque fue el que utilicé para volví a revisar para poder charlar el día de hoy, y justo lo que hace Zambrano es partir de la idea de que Séneca se diferencia del resto de los estoicos por el hecho de valorar el suicidio de manera distinta, ¿no? Por ahí hablabas tú de la indiferencia que por lo regular el estoicismo está tratando de establecer. Me voy a acomodar bien porque creo que ya estoy como cuando van a sacar fotos infantiles, ¿no? Bueno, decía, lo que diferencia el pensamiento de Séneca de los otros estoicos, Crisipo de Solo, Zenón y algunos otros más por ahí, es precisamente el abordaje que hace en torno al suicidio, que resulta fundamental. Por ahí la pregunta central era, bueno, ¿por qué de pronto Husserl o Heidegger tiene estos prejuicios que me parecen muy pertinentes? La pregunta era ¿por qué lo excluye? ¿No? ¿Por qué hay una ausencia del estoicismo y de Séneca precisamente en la fenomenología? María Zambrano define a Séneca de una manera que a mí me parece buenísima, ¿no? Ahí en su texto, en la página 30, un sabio a la defensiva. Ajá. María Zambrano define a Séneca como un sabio a la defensiva. ¿Y por qué lo define como un sabio a la defensiva? Porque nos señalan por ahí que tanto para el pensamiento griego como para el principio del pensamiento romano, ¿no? En sus inicios, la razón se trataba de mesurar. ¿Sí? Mesurar qué cosa, las pasiones. Es un principio de la filosofía helenística que nosotros vamos a encontrar en el estoicismo, en el cinismo, incluso en el epicureísmo, por increíble que pudiera parecer. Hay ahí algunas lecturas que nos podrían llevar a eso, la mesura de las pasiones. Ajá. ¿Y por qué el helenismo parte de la idea de mesurar las pasiones? Pues precisamente porque hubo un Aristóteles que dijo que el hombre tiene un deseo por saber. Ajá. Finalmente hay un deseo, hay una pasión por saber. Ajá. Es una pasión que ya con el transcurrir del tiempo me parece que ha devorado a toda la filosofía occidental. Le queremos encontrar a la razón, más bien le queremos encontrar razones a absolutamente todo, y bueno, eso es precisamente en donde Séneca se va a separar. Ajá. Este deseo por saber, que termina por ser precisamente un querer, que termina precisamente por establecer una voluntad que de pronto se desborda. Ajá, ese es un tema importantísimo, el de la voluntad dentro del estoicismo, particularmente de Séneca. Pues ese querer racional o ese querer razones, ajá, es lo que el estoicismo, particularmente el de Séneca, es lo que se va a tratar de mesurar, es lo que va a tratar de mesurar.
hay que medir también ese deseo por saber. No podemos alocarnos, no podemos desbocarnos, sería la palabra que utilizaría Séneca. No podríamos desbocarnos por una sabiduría absoluta. Ajá. Finalmente, el estoicismo está partiendo de la idea ética de no ser devorado por el deseo. Ajá. De ahí precisamente la estimación del valor. De ahí precisamente la posible relación que podríamos establecer con Heidegger, que habla del Sorgen, bueno, no sé cómo se pronuncia en alemán, el autocuidado, o el cuidado que bien señalaba el doctor Noé Expósito, el autocuidado que en Séneca es muy claro. El autocuidado para el estoicismo es vivir bien. Y ese vivir bien implica precisamente, Séneca lo define en la Carta 70, que sugirieron para este seminario, ahí es donde define precisamente qué es vivir bien, elegir la propia muerte. ¿Ah? Y entonces se nos entrelaza con otro tema fundamental del estoicismo de Séneca, que es precisamente la libertad. Ajá. El ejercicio de la libertad, que creo que también por ahí podríamos establecer una relación con Heidegger, y no sé, también sería para el diálogo, ojalá la doctora Marcela nos pueda decir algo al respecto, incluso la perspectiva de la libertad en Sartre. Ajá. La libertad que de alguna manera, la cual nos está estableciendo Séneca, es esta libertad que implica el autocuidado, es esta libertad que implica un concepto que a mí me gusta mucho de la filosofía helenística y que yo encuentro en los cínicos, ¿no? Quizá por mera identificación personal, que es el de autarquía. ¿Ah? La autarquía, el gobierno de uno mismo sobre uno mismo, que creo que no se despega para nada, acabamos de citarlo, no se despega para nada del autocuidado. Finalmente, autocuidarse implica autogobernarse. Y este autocuidarse y este autogobernarse, pues implica precisamente mesurar los deseos, mesurar la voluntad, incluida la que nos está exponiendo Aristóteles al inicio del libro 1, el libro alfa de la metafísica. La voluntad, el deseo por saber. Ese también se tiene que mesurar. Y creo que esta es la fundamentación ética que bien nos señalaba el doctor Noé Expósito sobre la fundamentación antropológica de la ética de Séneca, que sí, es muy similar a otras escuelas de carácter helenístico, ¿no? Incluso por ahí unas olvidadísimas. Hay un autor que yo no he encontrado en Séneca, no he leído este último libro, no he leído ese último libro que nos presentaban, no sé si nos los pueda poner ahí el doctor, con los bustos, ¿no? Pero a mí hay algo que me ha parecido bien curioso. Hay un autor que desgraciadamente pues, se quemó todo, ¿no? Todo lo que se tenía por ahí. Las pocas noticias que tenemos de él está en Diógenes Laercio, Egesias de Cirene, que me parece que es fundamental en el pensamiento de Séneca. Bueno, ¿quién es este Egesias de Cirene? Egesias de Cirene, simplemente el apodo que le dan en Atenas, ¿no? En Grecia, que es así como el disculpador de la muerte. Ajá. Así como, pues ¿por qué este disculpa la muerte? Porque él recomendaba así abiertamente el suicidio. Ajá. Y lo interesante de Egesias es decir, incluso decían que era un filósofo más oscuro que Heráclito. Repito, está por ahí en alguno de los libros de Laercio. Por ahí si tienen interés, ahí me escriben y les paso bien el dato. Egesias de Cirene, que curiosamente afirmaba o recomendaba la muerte, la muerte autoinfligida, el asesinato propio, precisamente para mesurar los anhelos que no se podían controlar. Y creo que eso es exactamente lo mismo que va a hacer Séneca, ¿no? Con esta cuestión del autocuidado, con esta cuestión de la autarquía, con este tener poder sobre uno mismo. Es decir, tener la capacidad de ser una autarca, de gobernarse a sí mismo. Eso es, insisto, fundamental dentro del pensamiento estoico. Eso es fundamental dentro del pensamiento vivo de Séneca, como le dice María Zambrano. Insisto, definir a Séneca como un sabio a la defensiva,
implica precisamente reconocer que la sabiduría tiene una utilidad existencial para el ser humano, que no es simplemente encontrar razones o encontrar silogismos, que es esta devoración que creo que Séneca quiere evitar, porque finalmente de lo que se trata es, del pensamiento de Séneca, es precisamente de reconocer, como lo tenemos por ahí también en la cita de la doctora Venebra, es reconocer las formas en que la vida o ya te superó o ya no la puedes tú superar, ¿no? Eso, insisto, es una cuestión que hay que considerar muchísimo para hablar precisamente del sentido que Séneca le está dando al suicidio, ¿sí? Que finalmente consiste en reconocer el gobierno de uno mismo sobre uno mismo. ¿Ah? Y el gobierno de uno mismo sobre uno mismo, insisto, es fundamental en todo el pensamiento helenístico. El gobierno de uno mismo sobre uno mismo implica incluso no dejarse devorar por el deseo de saber. Y esto podría ser muy escandaloso bajo una perspectiva occidental. Y creo que es por ahí por donde podríamos rastrear el hecho de que no lo encontremos en Husserl, de que finalmente no encontremos a Séneca en Husserl, o de que encontremos los prejuicios, los 3, 4 prejuicios que nos señalaba el doctor Noé en Heidegger, porque finalmente pues esa es una razón que devora todo lo que encuentra, ¿no? Esa razón occidental que devora todo lo que encuentra, que busca el sentido de todo lo que le rodea, mientras que la razón con la que está combatiendo Séneca, pues es una razón que reconoce precisamente que no toda la existencia es vida, sino que es más bien tiempo, ¿no? Y eso, ¿qué relación tendría con todo lo que acabamos de decir? Que el ser humano es precisamente dueño de su tiempo, ¿sí? Mientras tenga la capacidad de gobernarse a sí mismo, por ahí también está esta visión estoica que comparte Séneca, de lo que le corresponde al ser humano y lo que no. Y lo que le corresponde al ser humano, pues es precisamente el gobierno de sí mismo, el gobierno de sus propias representaciones alrededor de lo que le acontece pues en su tiempo. Y el tener el dominio sobre estas representaciones implica reconocer los placeres necesarios de los placeres innecesarios, ¿no? Y los placeres necesarios pues son los básicos que tiene nuestro cuerpo: dormir, comer, reflexionar, y esa reflexión, repito, se tiene que mesurar. Ajá. Acá lo que yo insisto en esta razón mesura, porque esa razón mesura es la que va a estar, es la que finalmente va a terminar sugiriendo Aristóteles en su Ética. El justo medio, ¿no? El mesotes, es la que va a terminar por sugerir de alguna u otra manera el propio pensamiento cínico, es la que va a terminar por sugerir de alguna u otra manera el propio hedonismo, ya sea en su versión cirenaica, ya sea en su versión epicúrea, ¿sí? Entonces, esta razón mesura, si nosotros la llevamos al tema de la existencia, al tema del suicidio, con todo lo que acabamos de señalar, pues implica reconocer cuando la vida ha sido devorada por las pasiones. El mismo acto de filosofar implica pues, autogobernarse, mesurar a la propia razón. La palabra que se utiliza por ahí es precisamente la de sofrosine, ¿no? Tener esta virtud de sofrosine, ¿sí? De mesura, que repito, es una sabiduría de carácter existencial. Creo que si nosotros abordamos por ahí el pensamiento de Séneca, insisto, a mí no me gusta llamarlo estoico, como lo llama la tradición, porque sí veo una serie de diferencias del pensamiento de Séneca con los estoicos, ¿no? Que ya también nos platicaba el doctor Noé. Y bueno, creo que si nosotros nos vamos por ahí, podríamos encontrar precisamente el sentido del suicidio en el pensamiento de Séneca, que finalmente pues, es el título de la charla del día de hoy, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé cómo continúa el diálogo en este momento. Pues si me dan 30 segundos para recuperar los puntos, se abre la central réplica si no tienen algo que agregar. Ok, vas para acá, ¿no? Muy breve. Ahí. Sí, porque está muy padre.
Está más padre allá. Ahora igual sí nos podemos cambiar. Muchas gracias al maestro Fidel Argenis por la intervención y la puntualización de estos aspectos en la réplica que señala. Yo solamente quisiera recuperar un par de puntos más para darle espacio a la contrarréplica al doctor Expósito. Y básicamente en un solo punto, Noé, que más o menos bordeó Fidel hace un momento, que tiene que ver con esta idea de vida y ese ideal de vida, no solamente estoico, sino helenístico, y es lo que más o menos orientaba mi posición en el texto que amablemente pones en las fichas, y es la necesaria idea de desapego que orienta la praxis tanto estoica como cínica, ¿no? O sea, parte del desacuerdo que mantuvimos en la primera discusión tenía que ver con el tema de la valoración de la vida, tanto en el estoicismo, o concretamente en el estoicismo romano, ¿no? Y en esta promoción del suicidio y en la realización misma del suicidio. El problema estaba en qué es lo que lleva al suicidio estoico, qué tipo de valoración, ¿no?, de la vida está debajo del acto de quitarse la vida. Mi posición en ese momento creo que ha quedado bastante matizada, no solamente por la discusión, por lo que aporta Fidel en este momento, por la propia exposición, en función de este rasgo principal que tiene que ver con el desapego como la meta de la praxis y el ejercicio estoico, ¿no? Si bien no estaría enteramente de acuerdo con la postura de Rist sobre un abierto odio a la vida, no creo que eso sea realmente que se siga, ¿no?, de la filosofía estoica. Sí creo que hay una intención de desapego continuo, así como a esos bienes pasajeros, efímeros, superfluos, de los que habla, me parece que en la carta 70 de las que leímos, ¿no?, pues a la unidad de la vida, o sea, el considerar como punto de partida que esto no es lo mejor. O sea, sí está bien, pero quizás el mundo de por sí es hostil, ¿no?, para el 80% de los seres vivos, dice von Uschkull. Es hostil, la vida no es precisamente una panacea, ¿no? Es una batalla que hay que librar y por la que en algún momento no vale la pena aferrarse, ¿no? Esto es una preparación también para la muerte, para los que se quedan, y yo siempre lo he entendido también así, ¿no? O sea, no la mente es la pérdida de quien se marcha, no la mente es la pérdida de quien se va, o sea, esto no es lo mejor, ¿no? Y eso nos motiva quizás a emprender este conjunto de ejercicios de desapego, sí, ¿no? No nos apegamos a las riquezas materiales ni a la sabiduría como un bien que te adorna, ¿no?, frívolamente pensado. Y en ese mismo sentido tampoco nos aferramos a la vida como lo mejor, ¿no? Eso quizás solamente lo dejo como un punto para la continuación de la contrarréplica, después de lo que tú decidas o creas conveniente agregar en este momento. Abrimos los micrófonos tanto para la gente que está siguiéndonos en las transmisiones en vivo como para la comunidad estudiantil que está aquí en el auditorio. Muchas gracias, doctor Expósito. Y me voy a cambiar de lugar porque aquí está muy raro, ¿no? Es como televisión de los años 80. Exacto. Bueno, ¿tengo la palabra entonces? Sí, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a Fidel y a Marcela, por supuesto, todas muy pertinentes, todas las observaciones. De hecho, he tomado muchas notas para revisar referencias y revisar estos puntos. Muy brevemente, porque creo que es interesante también dar paso a los participantes, por si hay alguna pregunta, comentario o cualquier asunto. Solamente, bueno, lo de María Zambrano, la idea del sabio a la defensiva, esto sí que creo que sería interesante señalarlo. En la introducción de María Zambrano hay un epígrafe que se titula Resignación. Y esta idea del sabio a la defensiva en realidad tiene una resonancia orteguiana,
de un texto que escribió Ortega para los argentinos. Y claro, los argentinos pues se cabrearon un poco, ¿no? Cuando Ortega les dijo esto, como esta idea de estar a la defensiva, ¿no? Y esto tiene que ver también a la defensiva en el sentido de que el sabio estoico sería algo así como un resentido, precisamente por la idea del resentimiento, y también como a la defensa frente al mundo, ¿no? Como si se pusiera un escudo para protegerse del mundo. Y realmente no es eso, es decir, no quiero criticar aquí a María Zambrano porque está muy bien y es muy meritorio, pero yo creo que este sería precisamente otro de los prejuicios y no es tampoco eso. De hecho, lo hemos visto cuando he citado la idea de amistad. El sabio estoico quiere tener amigos. El sabio estoico quiere y ama, solamente que efectivamente toma conciencia de que se enamora y de que ama a seres mortales, seres finitos. Y también lo citaba con esa idea, ¿no? Cuando se pierde, cuando muere el amigo o la amada o el amado, pues hay que afrontarlo con serenidad. Esa es la idea del sabio estoico, que es lo que llama, hay otra idea también bastante importante, lo que ellos llaman los indiferentes favoritos y los indiferentes disfavoritos o dispreferidos. El sabio estoico, efectivamente, y con otra idea que señalaba Fidel muy pertinente, toma mucho concretamente Séneca, toma mucho de Aristóteles y de Platón. De alguna forma lo que hace Séneca es llevar, digamos, lógicamente hasta sus últimas consecuencias la idea de virtud aristotélica. Lo que vienen a decir Séneca y los estoicos, si realmente la virtud es el bien, todo lo que no sea la virtud no puede ser un bien, porque no se puede poner al mismo nivel. Tampoco será malo, pero no es el bien. Entonces, como no será malo, lo llaman ellos indiferentes. Ahora, dentro de los indiferentes, hay indiferentes que son favoritos, como pueden ser, ellos citan el ejemplo de la salud y la propia vida entra dentro de esos indiferentes, frente a los indiferentes disfavoritos o dispreferidos, como son, por ejemplo, la enfermedad. Es un ejemplo que ponen ellos también. ¿Y por qué la propia vida entra dentro de esa categoría de indiferente? Pues porque no está bajo nuestro control. Hay otra idea también muy importante, yo creo que quien mejor lo sintetiza es Epicteto, lo que se llama la dicotomía del control, ¿no? Del estoicismo. Hay que centrarse en lo que está bajo mi control y lo que no escapa bajo mi control sencillamente pasa a la categoría de indiferentes. Como la propia vida tiene elementos que escapan a mi control, pues tienen que quedar en esa categoría de indiferente. Y claro, aquí está la idea del desapego, pero claro, es un desapego que no es un rechazo, no es rechazo ni es estar a la defensiva, ¿no? Ahí, como también ha señalado muy bien, yo creo que muy correctamente Fidel, la idea de la mesura de las pasiones. La misma idea de pasiones tiene ese carácter pasivo, ¿no? Que ya lo indica la propia etimología, es pasivo, frente a la idea que también se ha señalado de la autarquía, ¿no? Del autogobierno, empezando por el gobierno de las propias pasiones. Por eso esa idea de Séneca, que también he citado, cuando dice que es un bien inestimable llegar a ser dueño de sí mismo, llegar a ser dueño. En principio no lo somos, porque no solo por las constricciones, ¿no? O por los impedimentos externos, sino por las propias pasiones. El ejemplo que cita Séneca clásico es la ira, ¿no? Dice, la ira es el origen de la guerra y de todos los males, tanto individuales como colectivos, ¿no? Entonces, esa sería la idea, claro, la idea que también ha señalado Fidel, de vivir bien como elegir la propia muerte. Yo no lo diría tanto así, porque claro, elegir la propia muerte, aquí como he intentado explicar, estaría en juego la idea de libertad negativa, pero vivir bien sería vivir conforme a esa idea de virtud, que aquí ya entra la idea de libertad positiva, ¿no? Y bueno, Sartre, yo estaría tentado a decir que Séneca efectivamente aquí encontramos un precedente de esa idea existencialista, pero quizás me parece a mí demasiado, ¿no? Pero bueno, me parece también muy pertinente la cita y creo que sí que sería interesante también ver las posibles conexiones. Y respecto ya, para terminar, bueno, la idea de por qué hay un prejuicio
¿Por qué hay estos prejuicios en Husserl y en Heidegger? Bueno, al final un autor no puede controlar. La historia de la filosofía es inmensa y sobre todo a la altura de los años 20 y cada día más ya sabemos la bibliografía inabarcable que hay de cualquier tema, de cualquier concepto que hemos mencionado aquí. La idea de virtud, por ejemplo, en Zenón, hay tesis doctorales solo sobre eso, ¿no? Entonces, es sencillamente imposible abarcar con la precisión que exige pues, toda la historia de la filosofía, pero bueno, para eso también esa es nuestra tarea, ¿no? Revisar críticamente a estos gigantes de la filosofía y entrar en diálogo con ellos. Y solamente brevemente la idea también de razón occidental. A mí tampoco, aunque sé que está un poco de moda y que se habla mucho de razón occidental, una de las tesis de Séneca y también de Husserl de la fenomenología es que la racionalidad es universal. No hay una razón china, una razón portuguesa y una razón mexicana, ¿no? Hay una razón, una racionalidad que si es racionalidad es precisamente por ser universal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también sería interesante, en fin, importante tenerlo en cuenta. Y muy brevemente también con la idea de Marcela, pues sí, a ver que las notas que he tomado por aquí, que ya se me han mezclado. Efectivamente, sí, la idea, bueno, ya lo he comentado, ¿no? La idea del desapego y de la valoración de la propia vida, de esa indiferencia. La idea de ataraxia también, de ataraxia, apunta un poco a eso, pero claro, este ensayo que he citado de Julián María es muy interesante, ataraxia y alcionismo. Como digo, no es tanto un desinterés, sino es, yo creo que sería, se puede decir, es un apego inteligente, un apego consciente de que nos relacionamos con seres finitos. Y ahí estaba la idea que he citado también de previsión, del control de la expectativa. Esa idea me parece muy interesante también, que desde luego creo que daría para un buen análisis, vamos, hay análisis fenomenológico muy interesante sobre esto, sobre la expectativa, pero en concreto, como la imprevisión, como el factor sorpresa, esa es la tesis de Séneca, siempre acarrea más dolor, más sufrimiento, precisamente porque no lo esperamos. Es decir, prepararse para la muerte de un ser querido, obviamente no va a hacer desaparecer el dolor. De hecho, Séneca lo dice explícitamente en un momento determinado. Dice, nuestro sabio padece, nuestro sabio siente, pero se repone. Es decir, no hay, aquí no, Séneca ni los estoicos proponen un ser humano de piedra, ¿no? Sino proponen un ser humano que siente, que padece, que se enamora, que quiere tener amigos, pero tiene que tomar conciencia de en qué mundo vive. Es sencillamente eso, y esa es la idea principal. Vive mal quien no aprende a bien morir, ¿no? Esa es la tesis de Séneca. Y bueno, pero sí que me parece, ya con esto cedo el paso a las preguntas que pueda haber en los participantes, sí que me parece importante al menos desmontar ese prejuicio, ¿no? En fin, que he citado de Ries, ¿no? Como de un odio a la vida, como un deseo de la muerte, en fin, creo que son expresiones completamente desmesuradas y que para nada tienen respaldo en los textos de Séneca, pero bueno, ahí están. Y nada, bueno, muchas gracias por los comentarios y por las sugerencias, y yo por mí podemos dar paso a los participantes. Estaré encantado de recibir preguntas, sugerencias, críticas. Si les parece, podríamos ir combinando las participaciones de la gente que está siguiendo la transmisión en vivo y de la comunidad estudiantil que está para acá, robándome espacio que no debería, ¿no? Quizás debo señalar que justo en ese último punto que señalas, que pones sobre la mesa, creo que se manifiesta una de las grandes diferencias entre el estoicismo griego y el romano, ¿no? Y pienso concretamente en la imagen que traza Diógenes Laercio. Yo creo que debe ser el libro séptimo, tú debes ubicarlo mucho mejor, cuando nos habla sobre la muerte de Calanus, el suicidio de Calanus en la pira después de la muerte de Festión. Calanus sube a la pira, se prende fuego, Pirrón lo está mirando desde abajo, ¿no?
Y lo que escribo, lo que describe Laercio es que Pirrón simplemente se disgusta por el olor a chamusquina de su amigo, se da la vuelta y se va, ¿no? O sea, justo poniendo, ¿no? Ahí la imagen del estoico griego, y la diferencia no es menor porque los estoicos griegos son metecos, ¿no? Y los romanos, pues ese es el estoicismo del imperio, y ese creo que no es un matiz menor, ¿no? En las posiciones prácticas que mantienen. Ya, dejo a robarme el espacio, y si quieren empezamos con los que están en la transmisión. No sé, Hugo. Sí, hay un micro abierto en la sala digital. Si alguien quiere levantar la mano acá, igual, quien salga primero. En el chat. Si no le doy la acción. André, si quieres abrir tu micrófono para exponer tu pregunta, ya puedes hacerlo. Adelante, André. André dejó una pregunta en el... André dejó una pregunta en el chat. Ahorita la leo, que tengo que hacer malabares a veces. Ahí está. Dice, buenos días, gracias por sus palabras. Disculpen, ¿hay otros estoicos que se hayan suicidado sin que les hayan presionado a hacerlo? ¿Comento yo algo? Vale. Bueno, me gustaría, si tenemos 2 minutos, porque creo que merece la pena, no la he leído para no extenderme más, pero Séneca no se suicida. Curiosamente, Séneca no se suicida, es una condena a muerte. Esto lo recuerda Monterroso, y me gustaría muy brevemente, porque creo que merece la pena, lo recogí aquí, al final, recuerda el testimonio de Tácito, ¿no? De la muerte de Séneca. Son unas líneas, pero creo que es más largo el relato, pero esto es el comienzo del relato de Tácito. No sé si se ve en la pantalla. Escribe Tácito, dice: Séneca, sin miedo, solicita escribir su testamento. El centurión se lo deniega. Entonces se dirige a sus amigos y les dice: ya que se me impide hacer testamento, os legaré lo más preciado que tengo, la imagen de mi propia vida. Si la guardáis en vuestra memoria, os aportará el valor de mi amistad eterna. En ese momento reprime las lágrimas de los amigos con sus palabras, adopta un tono más enérgico, hace un llamamiento a la fortaleza de ánimo y les pregunta: ¿dónde está la enseñanza de la filosofía? ¿Dónde la razón, ejercitada durante tantos años en la reflexión contra la adversidad? ¿Acaso os era desconocida la crueldad de Nerón? ¿Os extraña esta condena? ¿Qué podía faltarle a quien ha matado a su madre y a su hermano, sino buscar la muerte de su propio maestro? Es decir, me parecía interesante también recordar esta imagen de Séneca, porque efectivamente la imagen esta de Rubens, ¿no? Casi como también comenta Alberto Monterroso aquí en este libro, con los brazos abiertos, que recuerda casi a un crucificado, frente a esta imagen del sabio sereno que mira al horizonte, y con este relato que acabo de leer, pues creo que son dos imágenes muy distintas, ¿no? Entonces, Séneca, a pesar de lo que hemos dicho y a pesar de que supuestamente amaba la muerte, pues no se suicidó. De hecho, estuvo a punto de suicidarse 2 veces y al final decidió no suicidarse precisamente, decía, por el daño que le iba a hacer a su mujer, a Paulina. Entonces decide no suicidarse precisamente para evitar el daño a sus seres queridos. Entonces Séneca, insisto, no es suicidio, es condena a muerte de Nerón, la tercera condena a muerte, que ya tuvo un destierro a Córcega y antes también una primera condena de la cual se libró porque una de las asesoras del emperador le dijo que Séneca estaba enfermo y que no merecía la pena
que lo condenara porque iba a morir en breve. Entonces no lo condenó y por eso se salvó, ¿no? Una historia increíble. Y luego Cleantes sí que se suicida y Zenón, el fundador del estoicismo, sí que se suicida también. De hecho, se cuenta el relato de que recibió la señal, como que tuvo una herida, si recuerdo bien, que tuvo como una herida en el pie, y él lo interpretó como que esa era la señal y dice, ya voy, ¿no? Decía, y ahí se suicidó. Esto lo cuenta también Rist en el capítulo 13 de este libro que he mencionado, que es sobre el suicidio. Y era un poco la justificación de cómo había recibido esa llamada divina a la que he hecho referencia, que en Séneca pues no aparece para nada. Y me parece también muy interesante. Yo creo que aquí también hay una explicación de la aversión de ciertas concepciones, vamos a decir, más conservadoras y desde luego cristianas, a esta idea de como que el ser humano puede decidir, ¿no?, a su libre arbitrio cuando se suicida. Mientras que para los primeros estoicos, efectivamente, aunque sea una leve llamada o una leve señal, algo había que recibir, ¿no? Como se propone, como se sugiere en el Fedón, en el pasaje que he citado del Fedón. Séneca rompe con eso, y claro, obviamente eso no es de buen gusto. Entonces sí, hay otros que se suicidan, ¿no? Como Zenón y Cleantes. No sé si hay alguna... Está el que yo decía que no es realmente espero que sí se me escuche, no es realmente un estoico, es de esos sabios, ¿no?, que quedan ahí como en el olvido. Egesias de Cirene, está por ahí también Demonax, que encaja la espada en la tierra y se arroja sobre la misma, imitando a este personaje de la tragedia de Sófocles, Ajax, que se suicida porque perdió las armas, ¿no?, contra Odiseo. Lo mismo hace Demonax, e incluso es por ahí un ejemplo de sabio que precisamente se desapega de las cuestiones materiales y decide morir de esa forma. ¿Qué otro está por ahí? Bueno, pues ya los ha dicho los demás el doctor Noé. ¿Quién? Calanus. Calanus, ¿no? Ya también lo había dicho la doctora Marcela. El doctor Noé pues, nos ha dicho esta historia casi irrisoria de cómo se muere Zenón, ¿no? Que se cae, se rompe un dedo. Las versiones dicen que se cae, se fractura un dedo. Ya voy y se aguanta la respiración y muere, ¿no? Y que además es el modelo, Zenón es el modelo de cómo debe de morir un sabio, no solo estoico, sino helenístico en general, que es exactamente lo mismo que hace Diógenes, comiéndose el pulpo crudo y riéndose, ¿no?, de los demás, lo mismo que hace Pirrón cuando lo muerde un perro y se queda viendo la mordida y está sangrando y pues es que no sé si me mordió o no, porque hay que aplicar la indiferencia, y termina muerto, ¿no?, por esa mordida, etcétera, etcétera. Hay muchísimos ejemplos de sabios en general, no solo estoicos, que terminan precisamente a partir de la idea de desapego. Y otra idea que no manifestamos por ahí, que también es importante dentro del estoicismo y tiene mucho que ver con la idea de identificar lo que depende de mí de lo que no y ejercer entonces la libertad, que es precisamente la de ascesis, que posteriormente el cristianismo también va a retomar en otro sentido ya más de, sí, como desprecio a la vida, ¿no? Hay que flagelarse y ese tipo de cosas. Pero bueno, para no desviarnos, ahí están pues, algunos nombres que por ahí podrían servir para seguir con el estoicismo. Hay una segunda versión del suicidio. Son 3 versiones del suicidio de Diógenes, ¿no? Del perro. Una es la del pulpo, otra es la de la apnea. Igual que con Zenón me parece que simplemente contiene la respiración. A mí esa me interesaba especialmente porque implica un ejercicio de autodominio corporal súper intenso. Y la apnea, de hecho, fue un ejercicio y una práctica muy común desde Sócrates. Hay un episodio de catatonia que sigue a un ejercicio de apnea de Sócrates, me parece que en su regreso a la batalla Potídea, en la cubierta de un barco, en efecto, ¿no? O sea, todo está, digamos, organizado en torno, a mí era lo que me importaba, ¿no? A ciertos ejercicios de autodominio que recaen directamente en el cuerpo, y el último, el más radical, pues es el suicidio. Autarquía, sí. No sé si haya alguna otra pregunta aquí o allá. Decía que habían levantado la mano, ¿no? Algunos participantes. Allá, 2 levantaron la mano. Acá alguien levantó la mano. Allá.
Diego, No, Daniel. Daniel. Entonces, ahora uno presencial. Ok. Ándale. ¿Me pasa por allá? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo mis hojitas porque aquí en la epístola 70 me surgió una duda en una parte en la que dice que Séneca que dice morir más pronto o más tarde no es la cuestión, morir bien o mal, esa es la cuestión, pero morir bien se supone evitar el riesgo de vivir mal. Más adelante explica que para poder morir el alma se tiene que preparar, ¿no? Así como nosotros, es decir, él ve como el impulso de la muerte como algo muy tonto. Para él la persona se tiene que preparar para su propia muerte. Incluso dice que si hay quienes toman el propio asesinato como un pecado, pues eso ya no depende de la persona, ¿no? Porque ella tiene la propia decisión. Pero yo tengo una pregunta que realmente no comprendo muy bien. ¿Qué es a lo mejor para Séneca el mal vivir? Porque en algún momento dice que si nosotros conocemos la pobreza de la vida, entonces tenemos riqueza. Entonces esa es mi pregunta, ¿qué es para Séneca el mal vivir? Que diga que eso es lo que orienta al hombre o a la persona a cometer el suicidio. Vale, bueno, pues muchas gracias por la pregunta y por los comentarios, muy, muy pertinentes y muy, muy bien vistos. Respecto a lo primero, efectivamente llama la atención, ¿eh? Yo creo que esto sí que puede ser quizás una de las ideas, en fin, más problemáticas, la primera, ¿no? Lo de la duración, que la duración de la vida es indiferente, ¿no? La idea aquí es que no importa tanto cuánto se viva, sino cómo se viva. Y de nuevo, yo creo que esta idea, para entender bien el estoicismo, al menos yo lo entiendo así, la idea de la dicotomía del control, hay que tenerla siempre presente. Está en nuestra mano vivir bien, sin embargo, no está en nuestra mano cuánto tiempo se puede vivir. Entonces, puesto que la duración no depende de nosotros, dirá el sabio estoico, hay que centrarse en vivir bien, que sí está en nuestra mano. Bueno, sobre esto es una constante. Las cartas a Lucilio, la verdad es que son una gozada de lectura y hay una reflexión y una profundización sobre estos temas. Y la idea también que está aquí de fondo es que cuando ha logrado la virtud, lo cual parece como muy fácil, pero el propio Séneca reconoce constantemente que no es un sabio, que es un aprendiz y que de nuevo recae y le cuenta a Lucilio, ¿no? Su amigo le cuenta también cómo recae y distingue también diferentes grados, hasta 5 grados hacia la virtud, ¿no? Entonces, es compleja también, muy matizada la posición del sabio estoico. Y vivir bien y vivir mal, yo creo que la distinción fundamental es, vivir mal sería cuando nos dejamos llevar por las pasiones, sencillamente porque ahí perdemos nuestra propia libertad y actuamos pasivamente. Ponía el ejemplo de la ira, ¿no? Ese entrenamiento, ese autodominio, ese autocontrol, esa lucidez también, que será una idea que también está en la base también de la fenomenología, ¿no? La idea de la búsqueda de la vida lúcida, de la vida, tomar conciencia también de la vida, dice Séneca en muchas ocasiones, en su conjunto, ¿no? Él habla de la completud, de la plenitud de la vida. Es decir, empezando por ser conscientes de nuestra finitud, ¿no? Esa búsqueda de lucidez, que bueno, al principio decía también en el comentario que hacía Fidel, como ¿cómo era esto? Ese control o ese límite del saber. Claro, depende de qué saber, porque el saber hacia la virtud, el saber práctico, ético, ahí no hay ningún límite. Lo que sí critica Séneca son el saber instrumental, ese sí, ¿no? El saber por el saber, la erudición, por ejemplo, muchas veces innecesaria, ¿no? Todo ese tipo de conocimiento. Hay una crítica incluso bastante fuerte en varias cartas, ¿no? Pero eso sería básicamente el ideal, ¿no? de vida buena, ¿no? Que, tal y como lo define. Muy, muy resumidamente, para empezar, ese control de las pasiones, ¿no? Y esa vida lúcida. Yo creo que se puede definir así. Ok, gracias. Gracias. Sí, también estaría la parte de este vivir con rectitud.
no sé si estaba aquí, vivir con rectitud implica vivir con apego a la virtud, y entendido ello como el hecho precisamente de desapegarse de aquello que resulta innecesario, ¿ah? Para poder sobrellevar una existencia plena. Y otra vez volvemos a la idea del desapego. ¿Ah? Aquello que genera, pues en el pensamiento griego sería vanidad. ¿Ah? La vanidad, pues en su etimología griega, pues implicaría ver con ceguera, no poder ver lo real, lo verdadero de las cosas, y en ese sentido, pues no poder actuar con ellas virtuosamente. Entonces, el vivir bien para Séneca, pues implicaría, repito, reconocer las necesidades necesarias de aquellas que no lo son, los bienes necesarios de aquellos que no lo son. ¿Ah? Una mala vida, pues implicaría precisamente eso. Incluso por ahí una de las premisas que viene en la carta 70, creo que es en la 70 o en la 31, no recuerdo, en donde dice precisamente que aquel que es idiota o que vive mal, pues va a querer apegarse a vivir más tiempo, no va a reconocer precisamente el límite de su existencia por el apego que tiene hacia la vida no virtuosa, por el apego que tiene hacia las necesidades no necesarias, como son los lujos, como son el reconocimiento social, ¿no? El reconocimiento político del Imperio Romano, en este caso, y un largo etcétera. Sí, buenas tardes, bueno, buenos días México, buenas tardes. Supongo que me oirán, aunque últimamente, en los últimos minutos, se estaba estropeando la conexión. No sé si me oyen. Bueno, ante todo quería felicitar a los organizadores, a la doctora Benebra y al ponente, doctor Noé Expósito, y a Fidel por la réplica, que me ha parecido interesantísima y un logro docente verdaderamente interesante. Y yo tenía interés, ha habido muchas cosas que me han suscitado desde mi cierto desconocimiento de cierta filosofía clásica, sobre todo de la filosofía helenística. Sin embargo, pues incitado por el propio Noé, pues he leído el libro de Monterroso y me encantó, y también incitado por algunas de las teorías de la doctora Benebra, pues también estoy al tanto de sus investigaciones, y a mí me interesaba sobre todo centrarme en la polémica que suscitó este seminario, las diferencias entre la propuesta de la doctora Benebra y en relación con Séneca, ¿no? He leído la cita esa y querría centrarme en ella, ¿no? Hasta qué punto la propuesta de Séneca, pues no consiste tanto en una desvalorización de la vida. Si en todo suicidio hay una desvalorización de la vida en general, sino más bien solo una desvalorización de cierto tipo de vida. No hay en general en toda propuesta de suicidio, no digo en el suicidio estoico, meteco, y eso me ha parecido una aportación enormemente interesante de la doctora Benebra, porque efectivamente los suicidios del estoicismo griego eran verdaderamente ya no solo metecos, sino conquistados, es decir, periféricos en el imperio, ciudadanos a los que se les había quitado realmente todo el poder, ¿no? Mientras que Séneca era el subtítulo del libro de Monterroso es la filosofía del imperio, es decir, Séneca había sido el maestro de Nerón y había estado marcando también su padre, marcando en cierta medida la filosofía del imperio en las primeras décadas del primer siglo, ¿no? Entonces, esas dos posiciones son radicalmente opuestas. Y eso es lo que lleva
diferente concepción del suicidio. Pero ahí me interesa insistir en relación con la tesis de la doctora Benebra de si no es necesario para una filosofía más amplia del suicidio insistir mucho en la diferencia entre los modos de vida. Si puede haber un suicidio razonable, en el sentido del suicidio estoico, meteco, vamos a llamarle así, si ese suicidio, eso es un ideal moral o es una fuga frente al suicidio que plantearía Séneca, que es un suicidio respecto a un tipo de vida, no a una vida en general, sino a un tipo de vida. Esta sería mi pregunta. Me gustaría tener un comentario, una respuesta, y en todo caso, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y enhorabuena a los tres. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Javier. Pues sí, bueno, yo en realidad estoy de acuerdo con lo que has planteado. Si Marcela quiere un poco matizar o quiere comentar algo. De hecho, ese era el punto de nuestro debate. Y bueno, hay que decir también, como he dicho, que en ese párrafo Marcela añade dos notas a pie bastante largas, y ahora lo puede comentar ella, y cita incluso el caso de Séneca, por ejemplo, de Séneca de Sócrates, como ahí hay una justificación en la línea senequiana, ¿no? De un suicidio precisamente en defensa de la dignidad y de una vida digna, ¿no? Justamente la línea que estaba apuntando Javier. Lo que pasa que, claro, tampoco quería alargar mucho más la cita, pero es verdad que Marcela matiza también ahí esa tesis. Pero bueno, Marcela, por favor. Muchas gracias. Primero, muchas gracias, Javier, por la puntualización, por el señalamiento, y a Noé porque pues encendió la mecha de este debate justo a partir de ese punto. Y su nota fue muy clara al texto, ¿no? Habría que distinguir entre tipos de suicidio y luego entre tipos de suicidio estoico, ¿no? Lo que para mí representa aquí una distinción o demanda una distinción de entrada entre esos tipos de estoicismo, ¿no? Quizás como la distinción también más escolar entre el estoicismo griego y el estoicismo romano. Y que ahora, incluso en el propio planteamiento tanto del debate, ¿no? Se matizaría todavía más sobre el concepto mismo de desapego, ¿no? O sea, no es lo mismo el desapego a la vida del esclavo, el desapego de Epicteto cuando le están retorciendo el brazo, cuando Epafrodito se enoja, que el desapego de Cicerón, ¿no? O sea, como miembro del Senado romano. O sea, son posiciones vitales distintas, desde luego. Y yo creo que el matiz principal que apareció en esa definición del suicidio tiene que ver justo con, entre esas dos posiciones, la posibilidad de decidir qué vida vale la pena de ser vivida y qué vida no vale la pena ser vivida, ¿no? O sea, cuando en una situación como la de Cicerón ya no hay posibilidad de una existencia como ciudadano de una república en ciertas condiciones políticas, esa vida ya no merece la pena ser vivida. Y ahí es, ¿no?, donde introducía yo el rasgo definitorio del suicidio como un acto que se basa en una disvaloración de la vida o bien en una sobrevaloración de sus rasgos negativos. O sea, la vida del esclavo sigue siendo vida, pero finalmente hay una suerte de determinación negativa de su circunstancia, ¿no? Que no tiene un peso absoluto o específico o independiente de la disposición existencial del sujeto. Y creo que esa es una de las principales enseñanzas del estoicismo en ambas facetas. No es lo que es, sino el cómo valoras lo que es, el cómo te sitúas prácticamente ante la realidad, lo que determina la naturaleza ética o no, libre o no de tus acciones, ¿no? Y esa toma de distancia es fundamental. Creo en este momento, así lo pondría, que en esa toma de distancia estriba
una buena parte de la naturaleza de la valoración que se haga sobre las propias condiciones vitales, ¿no? O sea, esta vida tal como la llevo, ¿merece la pena o no merece la pena? En estas circunstancias materiales, individuales, personales, pero también históricas, ¿no? Sociales más amplias. Y creo que al final, sí, a mí me dio por lo menos la posibilidad de matizar esas posiciones, ¿no? O sea, sí, en efecto, no todos los suicidios, no toda forma de muerte autárquica es o está motivada por un desprecio abierto a la vida, como lo mantendría Rist, y que creo que era la primera posición del texto, ¿no? Sino, en última instancia, por una necesidad, ¿no?, de liberación frente a cierto tipo de vida, frente a ciertas circunstancias vitales, ¿no? Ahora, pienso que en la posición de los esclavos o en la posición de ciertos escépticos como Calanus, por ejemplo, sí habría una disposición más absoluta de rechazo a todo apego a la vida, buena o mala. Es decir, no habría realmente una diferencia entre la vida de Festión y la del propio Calanus, ¿no? Se igualarían, por un lado, en su fin, en la posibilidad de asumir ese fin, y yo creo que en una interpretación por lo menos más o menos inmediata sí no vería en Calanus un aprecio por la vida de cierta manera. Creo que ninguna vida merecería algún tipo de apego, de valoración positiva, ¿no? Pero Calanus es escéptico, no es estoico, ¿no? Y esa disposición originaria, claro, marca toda la diferencia, ¿no? No sé si quieras agregar algo. No sé, Javier, si por ahí, si haya aclarado, ¿no?, ese matiz. Me ha parecido muy bien, Marcela, gracias. Pues no sé si hay alguna otra participación. Había otra ahí, otra acá, no sé. Hay un chat ahí, ¿no? Para ir cerrando también. Comento algo sobre, bueno, desde Séneca yo creo que más o menos ha quedado un poco planteado, ¿no? En fin, hay una serie de argumentos, en fin, ahí creo que más o menos estaba expuesto. Quizás a partir de Séneca o desde el estoicismo, preparando también esta ponencia, me estaba acordando de un ejemplo famoso de este libro de El hombre en busca de sentido, muy conocido, ¿no?, de Víctor Frank, del psiquiatra, que como he sabido estuvo en un campo de concentración y allí escribió este libro, ¿no? De hecho, el subtítulo, no sé si en español lo recoge, pero en alemán lo recoge, ¿no? Un psicólogo en un campo de concentración, es el subtítulo. Luego, este Víctor Frank fue el fundador, el promotor de la logoterapia, y él cuenta que solía comenzar sus sesiones clínicas, ¿no?, sus terapias, preguntándole a sus pacientes, haciéndole la siguiente pregunta, y es: ¿usted por qué no se suicida? Esa era la primera pregunta, así, ¿no?, directamente, ¿no? Entonces, claro, esto puede ser muy impactante, pero lo que intentaba buscar con esta pregunta era, pues bueno, a lo mejor alguien respondía, pues porque tengo un hijo, o porque tengo un padre, o porque tengo tal proyecto. Entonces, a partir de esa pregunta, que realmente es una pregunta radical, que nos obliga a replantearnos el sentido de la vida de raíz, ¿no? De ahí el título del libro, de El hombre en busca de sentido,
a partir de ese pequeño o mínimo sentido que nos amarra a la vida, a partir de ahí, mediante logoterapia, mediante logos, ahí juega un poco con el doble sentido de logos, de buscar el sentido de la vida, y también logos mediante la palabra, mediante el diálogo, intentar, digamos, explica él, Víctor Frank, ¿no? En este libro, digamos, amarrar, ¿no? Como tirar de ese hilo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería claramente en fin, una aplicación actual. La logoterapia, como sabemos, es una de las corrientes, digamos, más difundidas, vigentes en psicología. Y yo creo bueno, que en Séneca también tiene un poco ese sentido práctico. Yo me he centrado sobre todo en el tema teórico, ¿no? El suicidio desde un punto de vista de libertad y además negativa, no como libertad positiva, pero aparte de ese aspecto teórico, yo creo que también tiene un sentido práctico, ¿no? De alguna forma de llevarnos a esa pregunta límite, ¿no? Y a partir de ahí preguntarnos el sentido de nuestra vida. Yo creo que eso sería, por decir alguna, una vigencia de este planteamiento en la psicología actual, concretamente. No sé si, creo que Hugo ha hecho la pregunta, no sé si respondo. Bueno, a Hugo veo yo en mi pantalla, no sé el nombre, no sé quién la ha hecho, pero gracias de todas formas por la pregunta. Sí, bueno, creo que la pregunta va en relación con las políticas públicas actuales, con este fenómeno, no podremos decir que es reciente, que sería precisamente el de la eutanasia, ¿no? Que incluso ha movido a que en las librerías así como de ocasión estén ya vendiendo a Marco Aurelio, estén ya vendiendo a Séneca, ¿no? En sus ediciones muy pequeñas, con algunas traducciones que dejan mucho que desear, también hay que decirlo, pero las políticas públicas en general ven la eutanasia, el suicidio, como un ejercicio paliativo. ¿Ah? Pues hay que paliar la enfermedad del paciente, ¿no? No creo que en Séneca sea un ejercicio paliativo el suicidio. Es más, no solo en Séneca, no creo que en el estoico, ni en el cínico, ni en los escépticos, haya una cuestión paliativa, ajá, con relación a la muerte autoinfligida. En ese sentido, sí valdría la pena que las políticas públicas rescataran un poco el pensamiento estoico, sobre todo en esta condición que quizá tendría relación con el aspecto paliativo del suicidio o la eutanasia, que nos señalaba Javier, ¿no? Y que respondía a la doctora Marcela, el doctor Javier y la doctora Marcela, los diversos tipos de vida, ¿no? En este caso, pues no es tanto los diversos tipos de vida, el sentido que tu existencia pueda tener mientras estás tirado en una cama, entubado, yo qué sé. Ajá, creo que en ese sentido es muy viable rescatar el estoicismo, aunque repito, yo tengo mis dudas. El rescate que se hace hoy en día del estoicismo y su suicidio, o el tema del suicidio estoico, es más bien como una especie vaya, no encuentro otra palabra y es la misma que utiliza Séneca, ¿no? Una especie de consolación, ¿ah? De consolación ante el inevitable fin, y no tanto el ejercicio de autocuidado que creo que Séneca está proponiendo de manera más precisa, ¿no? Eso sería lo que yo pudiera decir. Sí, de acuerdo, vamos, completamente de acuerdo. De hecho, eutanasia, claro, en los de clásica lo sabéis perfectamente, es la buena, ¿no? La buena muerte, la eutánatos, ¿no? Entonces, en realidad es casi un eufemismo cuando se habla de eutanasia, sencillamente se está hablando de la buena muerte, sencillamente. Lo que pasa es, claro, es un tema muy delicado, muy complejo, sobre todo cuando el propio individuo no está en disposición física de tomar la propia decisión, que ese es realmente el problema. Para Séneca, tal y como hemos visto, lo tiene claro. Es una cuestión personal que cada uno elige sencillamente según le agrade, así lo dice literalmente. El problema es cuando él no puede decidir por él. Aquí ya la cosa se pone más complicada, ¿no? Y justo para mí es ahí donde entra el criterio fenomenológico husserliano duro, ¿no? O sea, una vida que no merece la pena de ser vivida en este contexto que se está tocando es una vida que no puede decidir para sí o por sí.
y ese es un criterio ético electivo de carácter intersubjetivo, en este caso interpersonal, ¿no? Que filosóficamente hay que considerar y que por lo tanto también habría que considerar bioéticamente. Se nos acabó el tiempo, el tema es inmenso, muy rico, muy hondo y pues nada, terminamos aquí la sesión. Les agradezco enormemente el esfuerzo, el trabajo, el tiempo invertido para este ejercicio, que pues es sobre todo un ejercicio para nuestra comunidad estudiantil, en los diferentes lugares en los que estamos en este momento, gracias a la pandemia. Entonces, pues muchísimas gracias al maestro Fidel Argenis, siempre solidario con esta facultad y con este seminario. Muchas gracias a Noé por el tiempo, por la disposición filosófica sobre todo. A los participantes en línea, a quienes acompañaron, siguieron la transmisión. Javier, muchísimas gracias por la participación y por supuesto a los flamantes grupos que están aquí atrás en el auditorio, por estar aquí en viernes trabajando, ¿no? Como hacen los filósofos. Muchas gracias y pues un abrazo cálido a todos. Let it go.